abierto, incluyente y eficaz para atender las necesidades inmediatas del pueblo venezolano, garantizar el pleno respeto y protección de los derechos humanos y la consolidación de la democracia representativa. Sin embargo, no han logrado traducirse en acuerdos políticos ni políticas públicas. Hemos manifestado la seria preocupación por la orden del Consejo Nacional Electoral de postergar el proceso de recolección de firmas del 20% del padrón electoral para activar el referéndum revocatorio y que se continúe dilatando la celebración de los comicios programados originalmente para diciembre del 16. Lamentamos también que desde el 2006 organizaciones regionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea no han podido participar en condición de observadores en las elecciones en Venezuela. Igualmente, preocupa que a pesar de nuestro respaldo al proceso de diálogo nacional entre el gobierno y la oposición, con el acompañamiento del Vaticano y de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos, no contemos con resultados positivos en un tiempo razonable, ni que se respeten ni se cumplan los acuerdos de la mesa de diálogo. Costa Rica lamenta que Venezuela abandonara formalmente el sistema interamericano de derechos humanos desde el 2013, que las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, no hayan sido acatadas y que suman ya 13 años desde que se impide el ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ese país. Lamentamos también que no se valoren ni discutan abiertamente los serios señalamientos de la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre amenazas, detenciones, allanamientos y apertura de procesos penales contra miembros de partidos políticos opositores, manifestantes pacíficos y periodistas. Las restricciones al ejercicio de derechos fundamentales de quienes expresaron su apoyo a la promoción de un referéndum revocatorio presidencial. No es posible ignorar ni ser indiferentes tampoco ante los llamados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que condenan la represión de la oposición y de los grupos de la sociedad civil, los arrestos arbitrarios, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, la erogación de la independencia de las instituciones y el Estado de Derecho, el dramático declive de los derechos económicos y sociales, con una escasez cada vez más palpable de alimentos y un deterioro del sistema de salud pública. Costa Rica, señor presidente, urge al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a garantizar la efectiva separación e independencia de los poderes del Estado y, en particular, la legitimidad y cumplimiento de las decisiones de la Asamblea Nacional, cuyos miembros fueron legítimamente electos por la vía del sufragio, así como a garantizar la supremacía de la ley, la plena vigencia del Estado de Derecho y el disfrute de los derechos y garantías fundamentales. Insistimos en la necesidad de contar con un acuerdo nacional que le devuelva al país la tranquilidad y la esperanza. Ese acuerdo nacional es urgente y requiere una hoja de ruta verificable, con medidas concretas y plazos que se respeten. Atender las profundas crisis que enfrenta Venezuela, establecer un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas y liberar de manera prioritaria a los presos políticos es impostergable. Ha llegado el momento de convocar un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que, con la presencia de los señores ministros de Relaciones Exteriores, podamos acordar desde el sistema interamericano un proceso de acompañamiento y búsqueda de soluciones para que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela encauce su rumbo por la senda democrática. La democracia, gracias a la Carta Democrática Interamericana, no es un privilegio de unos pocos, sino una condición indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos de quienes vivimos en este hemisferio. Nuestra responsabilidad colectiva es, por ende, señor presidente, promoverla, protegerla y resguardarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También desea hacer uso de la palabra el representante de Uruguay.
Muchas gracias, señor presidente. Permítame hacer algunos comentarios preliminares para señalar de que a solicitud de 20 delegaciones se convocó a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA siguiendo los procedimientos de forma y de fondo por parte de la presidencia anterior del Consejo Permanente. A esta sesión, señor presidente, asistieron inclusive la señora canciller de Argentina, el señor vicecanciller de Costa Rica y todas las delegaciones que estamos aquí presentes. En suma, señor presidente, esta sesión extraordinaria fue convocada en tiempo y forma y de acuerdo a la normativa de la organización. Habiendo dicho eso, señor presidente, y como decíamos anteriormente, 20 Estados miembros de la OEA, entre ellos Uruguay, solicitaron tener esta sesión extraordinaria urgente del Consejo Permanente para abordar los sucesos recientes en Venezuela. Desde las declaraciones aprobadas por el Consejo Permanente de la OEA los días 1 de junio y 16 de noviembre de 2016, pasando por los comunicados emitidos por un número importante de países miembros de la OEA el pasado 23 de marzo de 2017, así como el 15 de junio y el 11 de agosto de 2016, hay un elemento común que se ha destacado una y otra vez: la importancia del diálogo para solucionar la actual situación en Venezuela. Y como dijimos en la reciente sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que tuvo lugar el pasado 28 de marzo, siempre se ha tendido una mano al hermano país para ayudar en esa búsqueda de soluciones, respetando el derecho soberano de los venezolanos a decidir su destino. Los sucesos recientes en Venezuela motivaron que, entre otros, los estados partes del Mercosur emitieran una declaración el pasado 1 de abril, en la cual, entre otros elementos, deciden instar al gobierno de Venezuela a adoptar medidas concretas, concertadas con la oposición, de acuerdo a las disposiciones de su Constitución, para asegurar la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las instituciones democráticas, transmitiendo al Mercosur su disposición a colaborar en pos de una solución pacífica y definitiva de la crisis política, institucional, social, de abastecimiento y económica que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos sosteniendo la necesidad de agotar los esfuerzos diplomáticos, subrayando la importancia del diálogo y la negociación como la vía idónea para llegar a soluciones. Eso es lo que Uruguay, conjuntamente con otros Estados miembros de la organización, han intentado permanentemente: facilitar y mantener un diálogo constructivo entre los Estados miembros de la OEA para intentar coadyuvar a esa búsqueda de soluciones en Venezuela. Es nuestro deseo y esperanza de que, en base al diálogo fructífero, dichas soluciones puedan ir lográndose a la mayor brevedad en beneficio del hermano pueblo venezolano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Uruguay. Tiene la palabra Perú. Gracias, señor presidente. El valor de una organización se mide por los principios sobre los que se funda, ya que ellos determinan su naturaleza y misión, perfilan la relación entre sus Estados miembros y su proyección en el entorno. En el caso de la OEA, dos de esos principios fundamentales son la democracia y los derechos humanos que todos los Estados que la integramos nos hemos comprometido a promover y a defender. Para ello, se requiere de la solidaridad y de la cooperación entre nuestros Estados. Ese compromiso no solo está referido al concepto general de democracia, sino que todos nuestros países le hemos otorgado un contenido preciso que reiteramos cuando suscribimos la Carta Democrática Interamericana. En ejercicio de ese compromiso, el Perú considera necesario que desde nuestra organización se realicen acciones concretas
con todos los mecanismos que los instrumentos interamericanos contemplan para que en un país hermano, la República Bolivariana de Venezuela, se restablezca el orden constitucional. El Perú ya ha expresado su posición en este foro y a través de medios diplomáticos por todos conocidos sobre la situación política y humanitaria que se está produciendo en Venezuela. Los últimos acontecimientos, la expedición de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, así como el proceso de supresión de algunos de sus aspectos, constituyen una comprobación de que la separación y autonomía de los poderes, así como el pleno respeto de sus funciones constitucionales, no se están acatando. Reiteramos el llamado a las autoridades venezolanas a respetar los compromisos que el Estado venezolano suscribió en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana, compromisos que debe poner en práctica principalmente porque atañen a las libertades y derechos del pueblo venezolano. Creemos firmemente que desde la OEA podemos y debemos contribuir con Venezuela, con su pueblo, con su gobierno y con todos los actores sociales y políticos a través de un diálogo constructivo y la negociación, a encontrar una solución a la situación que atraviesa ese país hermano. Consideramos que debemos recurrir a los medios que nos ofrece el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, para lo cual reiteramos nuestro planteamiento de la constitución de un grupo de contacto o grupo de amigos para contribuir a este efecto. Asimismo, al ser la OEA el foro de consulta política hemisférico por excelencia, el Perú considera de la mayor importancia la celebración de una reunión de cancilleres que analice abierta y francamente la situación en Venezuela y los medios con los que nuestros países podrían aportar de manera efectiva y urgente vías de solución para una situación que genera preocupación en toda la región. Gracias. Gracias. Ofrezco la palabra a Barbados. Thank you, Mr. Chair. Barbados welcomes the presence of the Foreign Minister of Argentina and for her very valuable contribution to our discussions this afternoon, as well as the Vice Minister from Costa Rica. Barbados also welcomes the adoption of this resolution by the Permanent Council. We see it as a very valuable step forward. We fully support the calls for the Permanent Council to remain engaged on the situation in Venezuela with a view to defining a course of action that contributes to finding a solution to the current difficulties in Venezuela. Barbados would wish to see Venezuela overcome the challenges that are currently testing its entire society. We give our full support to constructive approaches to addressing the situation from within the Organization of American States, which we firmly believe is the most appropriate forum for ensuring dialogue and peaceful resolution of difficult political, economic, social, and humanitarian situations in our region. I thank you, Mr. Chair. Puede hacer uso de la palabra Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Chairman. I would like to begin with a few thank yous. First of all, I would like to join other delegations in thanking the Foreign Minister of Argentina, as well as the Vice Minister of Costa Rica for being with us today. For this session. Their participation has been a valuable addition to our deliberations here and shows the level of interest and concern in the hemisphere about the situation in Venezuela. Mr. Chairman, I'd also like to thank you for your correct and even-handed conduct of today's meeting under very difficult circumstances, where it was clear that some delegations wished to obstruct the efforts of this Council rather than support them. And I would also like to thank all the members who supported today's session, including those who may have abstained on the actual on the consideration of the resolution.
In discussions with some of them afterwards, I know that there's a concern about promoting dialogue and also about reflecting the kind of approach to the situation in Venezuela that the Holy Father, Pope Francis, would advocate. And I would only take a moment to point out that I think I could speak for all of the delegations proposing the resolution and the session today that that's exactly what we are trying to do. Those sentiments are very consistent with this effort. We would only point out that the issue is so important that the OAS should be involved in it. And that we should consider ways for our highest political levels, including our ministers, to support efforts at dialogue in Venezuela. And Mr. Chairman, a clear majority of member states asked for the meeting today because they believe the Permanent Council should not be deprived of its proper role in discussing events such as those in Venezuela, which affect all of us. All of us requesting today's meeting, including the United States, have come in a constructive spirit of dialogue and concern for upholding the principles of democracy and human rights in this organization, which all of us, including Venezuela, belong to. Since our meeting of March 28th, we've witnessed the Venezuelan Supreme Court's usurpation of powers of the National Assembly and its stripping of its members of parliamentary immunity, only to see a partial reverse in course the following day. Nothing the Venezuelan government or its Supreme Court has done since March 28th addresses the fundamental concerns shared by a majority of member states on that day about the deteriorating situation with respect to democracy in Venezuela. The imposition of insurmountable obstacles to a national referendum, the failure to hold required elections, the executive branch's rejection of the legitimate role of the National Assembly, and the unlawful assumption of key legislative functions by the Supreme Court constitute individually and in their totality unconstitutional alterations of the constitutional regime that seriously impair the democratic order in Venezuela. Additionally, political prisoners continue to languish behind bars. And as the world witnessed this weekend in living color, peaceful protesters and independent journalists were beaten and abused by Bolivarian security forces and their colectivo accomplices. It's becoming all too common an occurrence. The United States expresses its solidarity with all those who face intimidation and the threat of imprisonment in Venezuela, including the elected members of the National Assembly, independent journalists, and those prevented from expressing their political views peacefully. So we meet again today in manifestation of our commitment to work with other member states, the OAS, to assist Venezuela to overcome this increasingly serious situation. The United States believes the draft resolution presented today and adopted is a good start down the peaceful path to the restoration of democracy and the recovery of Venezuela's economy before the situation spirals downward even further. OAS member states are committed to working together on this grave matter of concern to all of us as members of this organization, as friends of the Venezuelan people, and in solidarity with their democracy. This organization has many options at its disposal under the OAS Charter and the Inter-American Democratic Charter. And as we remain seized of this matter, the Permanent Council must continue seeking constructive engagement with the Venezuelan government until it becomes clear that such efforts no longer make sense. We need to be clear that a member state cannot indefinitely ignore the democratic values and commitments this organization stands for and continue to enjoy the benefits of membership. This does meaningful harm to our organization, as well as to the government and the people of the country concerned. We also need to be clear that as Venezuela deals with its problems and the OAS again offers its help in doing so, Venezuela must remain fully respectful of the sovereignty and territorial integrity of its neighbors.
Mr. Chairman, fellow delegates, the United States strongly supports the consensus adoption of the draft before us and sincerely urges the Venezuelan delegation to consider joining constructively in dialogue with us to find a way forward in the long and difficult road to a resolution. Thank you very much, Mr. Chairman. Ofrezco la palabra a México. Muchas gracias, señor presidente. Permítame iniciar asociándome con las expresiones de satisfacción por haber podido contar el día de hoy con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina, lamentando que haya sido groseramente interrumpida durante su intervención, y desde luego también tener el placer de contar con la presencia del viceministro de Costa Rica. Señor presidente, no puedo iniciar mi intervención sobre este tema sin antes señalar el enérgico rechazo de mi país a la decisión unilateral y arbitraria de la presidencia del Consejo Permanente ejercida por el Estado Plurinacional de Bolivia de suspender la sesión extraordinaria solicitada por una mayoría de países de la organización conforme a las normas establecidas para tratar un asunto urgente. En ese contexto, debo también reconocer de manera muy especial el papel que usted ha jugado, señor presidente. Ha sido ciertamente una sesión muy compleja, pero era muy importante mantener la institucionalidad en esta casa. Esta casa, este Consejo, no puede estar subordinado a las decisiones unipersonales de ninguno de sus miembros. Somos un cuerpo colegiado y el presidente debe en todo momento responder a esta responsabilidad frente a los 33 estados restantes que nos sentamos en esta mesa. Dicho lo anterior, también quiero confirmar que no tenemos ninguna duda sobre la legalidad de la solicitud y de la convocatoria que junto con otros muchos países, 19 países, acompañó mi delegación para esta sesión y desde luego estamos muy satisfechos porque este Consejo se haya pronunciado sin la oposición de ninguno de los presentes en favor de la resolución que presentamos. Agradecemos a todos, a quienes la apoyaron y a quienes no objetaron su adopción, su apoyo. Quiero también recordar las palabras del presidente de la República de mi país, presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 31 de marzo, cuando señalaba que el gobierno de México está preocupado por el deterioro de la normalidad democrática en Venezuela y que por ello ha promovido en el marco de la OEA que sean los propios venezolanos quienes a través del diálogo avancen por el camino de la reconstrucción de la democracia. México observa con grave preocupación la falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y sus decisiones que reducen o nulifican las competencias de la Asamblea Nacional, lo que atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa. El presidente Peña Nieto ha confirmado, y lo cito textualmente, que México no puede permanecer indiferente, como no lo hicimos en 2002, cuando se intentó de manera ilegal derrocar al gobierno constituido en Venezuela. En aquella ocasión, México alzó su voz para defender los valores de la democracia y el orden constitucional en Venezuela, como lo hacemos hoy. En aquella ocasión, la actitud del gobierno venezolano era diferente y esperamos que pronto recuerde que fue justamente en defensa del presidente Hugo Chávez que mantuvimos esa posición. Hoy, México, repito, actúa con la misma convicción en defensa de los valores esenciales de la democracia, de los derechos humanos y del orden constitucional en Venezuela.
Por ello, el Gobierno de México, fiel a los principios que guían su política exterior y con entrañable cariño al pueblo venezolano, se ha sumado a un grupo de países profundamente preocupados por los niveles que ha alcanzado la crisis en Venezuela y que consideran fundamental actuar en el marco institucional de esta casa, en particular la Carta Democrática Interamericana, suscrita por todos nuestros países para considerar las medidas que sean necesarias para que Venezuela retorne a la normalidad democrática a la brevedad, y subrayo, incluidas aquellas que figuran expresamente en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Señor presidente, permítame antes de concluir reiterar una vez más el llamado urgente al Gobierno de Venezuela para que cumpla con los compromisos asumidos, atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea según la Constitución, establezca también a la brevedad un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas y permita el acceso inmediato de medicinas y alimentos. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. O Brasil apoia as declarações hoje proferidas neste Conselho, em nome do Mercosul, pela senhora chanceler da República Argentina, Susana Malcorra, cuja presença muito nos honra e que traduzem nossa profunda preocupação com a grave situação no país vizinho e amigo da Venezuela. Pela mesma razão, senhor presidente, o Brasil se juntou a outros países, membros da Unasul, para igualmente expressar a necessidade do pleno respeito à democracia, aos direitos humanos e ao Estado de Direito na Venezuela. O Brasil considera que a OEA é o foro legítimo na busca do retorno da Venezuela à plena democracia. É isso que exigem de nós as obrigações e princípios contidos nos documentos fundacionais dessa organização, entre eles a Carta da OEA e a Carta Democrática Interamericana, firmada por todos os Estados-membros dessa organização. A declaração que este Conselho acaba de adotar e que o Brasil copatrocinou reflete plenamente estes princípios e está imbuída do espírito de solidariedade e cooperação que nos anima. Trata-se de mais um passo na conscientização coletiva da absoluta urgência de avanços concretos na Venezuela. Muito obrigado, senhor presidente. Tiene la palabra Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, en primer lugar, agradecer las manifestaciones de solidaridad que hemos escuchado con ocasión de la calamitosa situación del desafío por el desastre natural y climático que ha tenido nuestro país. Señor presidente, permítame igualmente señalar que durante todos estos meses, con perseverancia, cuidado, paciencia, se han venido siguiendo todos los pasos contemplados en el reglamento, contemplados en las disposiciones que rigen a esta organización, con el objeto de atender, escuchar todas las perspectivas sobre una situación compleja. Y en ese sentido, hoy se ha hecho una expresión de voluntad de muchos países asumiendo una posición clara y vertical frente a los desafíos que nos aquejan. Por eso, en primer lugar, gracias a usted, señor presidente, por su actitud. Comparto la precisión que hiciese nuestro colega de Uruguay sobre el cuidado, la atención que se ha tenido en el cumplimiento de todos los procedimientos
su oportunidad incluso más de 20 países. Hicimos una solicitud, una petición respetuosa para que se hiciese la convocatoria de esta sesión extraordinaria y lamentamos que hubiesen acaecido circunstancias de diferente índole que pretendían desatender esa legítima aspiración y derecho de todos nuestros países. En segundo lugar, señor presidente, nuestro colega embajador de Chile, con la fineza y profundidad jurídica que caracteriza su nación, ha señalado cómo las facultades y funciones que nos corresponden no son las de desatender las obligaciones internacionales de los Estados, todo lo contrario. Hay unos deberes y unas responsabilidades de nuestros Estados que están consagrados en el derecho internacional. Y ese derecho internacional, que ha sido una gran conquista de Occidente y de este continente, señala principios tutelares fundamentales como la preservación y la conservación de la democracia. Así está contemplado. De ninguna manera se trata de incurrir en injerencias, se trata de buscar ese equilibrio afortunado para cumplir con buena fe los principios internacionales. Pacta sunt servanda, cumplimiento de buena fe de las obligaciones que han contraído libremente las naciones, y en este caso se trata de singular importancia, y es la preservación de la democracia. ¿Por qué? Porque ella va de la mano de la preservación de la libertad y de los derechos fundamentales de todos los habitantes de un territorio. Por eso también, señor presidente y colegas, Colombia ha acogido la resolución que aquí se ha planteado, porque hay otro principio sustancial de toda nuestra organización política: la separación de poderes, el contrapeso y el equilibrio necesario para que ante la autoridad de cualquier gobierno en el continente exista ese equilibrio, check and balance, división del poder, l'esprit de loi. Es que no podemos pretender olvidar valores fundamentales de la organización democrática y de los derechos fundamentales de nuestros pueblos. Por eso, con el mejor sentido, pretendemos renovar, reiterar esta actitud que contempla, repito, aquí ya se ha señalado, la tendencia a garantizar esa separación de poderes, esa tendencia a preservar las funciones esenciales de un cuerpo legislativo, que deben ser legislar y ejercer control político. La autonomía de los jueces, absolutamente sustancial en los principios y en las organizaciones de los pueblos. Aquí se citaba a Juárez, el indio Benito Juárez, en una placa que está en los pasillos, y precisamente señala que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, la justicia es la paz, la autonomía y la independencia de la justicia y paz y solución pacífica y entendimiento es lo que añoramos y esperamos en forma reiterada. Pues bien, queremos en este orden de ideas que ante la evidente alteración del orden democrático y constitucional se asuman entonces las invocaciones, los llamados que han acogido todos nuestros países en el sentido de que se normalice y se restablezca ese orden. Así lo establece la Carta Democrática, que hoy ha sido de nuevo activada. Y en ese sentido consideramos que hay una serie de tareas que reiteradamente se han señalado: sujeción al Estado de Derecho, principio de legalidad. Las autoridades no pueden hacer o dejar de hacer sino aquello que les está expresamente permitido hacer o abstenerse de hacer. Ese es el principio de la legalidad, de oro en la organización de los pueblos y de las democracias. Liberación de los presos políticos, abordar la crisis, como aquí se ha señalado, en su perspectiva humanitaria, política, social, económica. Pero en toda esta tarea
Señor presidente, consideramos que resulta fundamental perseverar, como lo menciona el ordenamiento, negociaciones, gestiones, mediaciones, la mejor disposición de voluntad para que, respetando todas las normas y las disposiciones, se pueda aproximar y llegar a una solución con la participación de todos los sectores en el pueblo venezolano, de buena fe, con una disposición en la cual exista una voluntad de no levantarse y cejar aspiraciones en esas negociaciones hasta que se logren resultados apropiados. Por eso insistir en ese diálogo sincero, fraterno, hermano, bajo unas reglas, unos plazos, resulta absolutamente indispensable ser visto con toda precisión y con toda ponderación. Señor presidente, nosotros hemos sido objeto en estos últimos días de una serie de actitudes agresivas que no reconocemos ni encontramos al lugar. Por eso reiteramos no solamente nuestra firmeza, sino también nuestra disposición siempre a encontrar soluciones fraternas, soluciones respetuosas, soluciones como las que siempre hemos aspirado para las naciones hermanas en este continente. Señor presidente, seguiremos dispuestos, trabajando con usted, con todos los colegas, con todos los países, a no detenernos en un esfuerzo perseverante, indeclinable, para que podamos contribuir a la solución que aqueja a un país hermano que nos merece un enorme e incancelable afecto como es el pueblo venezolano. Gracias, estimado embajador. Ofrezco la palabra a Guatemala. Gracias, señor presidente. Quiero comenzar recalcando que mi delegación no tiene ninguna duda de la legitimidad de esta sesión del Consejo Permanente. También aprovecho para expresar la solidaridad de Guatemala con el pueblo y gobierno de Colombia por los desastres naturales que le han afectado. Y, por supuesto, presentar un respetuoso saludo a la presencia de la señora cancillera de Argentina y el señor viceministro de Costa Rica. El gobierno de Guatemala expresó la semana pasada su profunda preocupación por las decisiones que tomó el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional de ese hermano país. Aunque mi gobierno respete el principio de no intervención, también está obligado a promover la defensa de la democracia representativa, tal como lo establece la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Y un principio fundamental de un régimen democrático representativo es el respeto a la separación de los poderes del Estado. En ese espíritu nos hemos unido a la resolución que hoy fue aprobada. La preocupación que expresó Guatemala sobre esos hechos al unísono con varios países de América y de Europa no obedeció a una política intervencionista, sino la voluntad que mi país ha expresado anteriormente de ofrecer colaboración fraternal al gobierno y al pueblo de Venezuela para la búsqueda de soluciones negociadas y dialogadas a su conflictividad interna, posición que se apoya en la solidaridad americana y en la propia experiencia de mi país. Sí exhortamos a que se retomen búsquedas genuinas de diálogo, con la asistencia de los facilitadores expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, a fin de alcanzar la paz y el pleno ejercicio de las garantías constitucionales. Para ello debe mantenerse un ambiente que facilite el diálogo, ya que las acciones, al margen de la ley, realizadas por cualquier sector, solo agravarían la crisis. Sin embargo, el diálogo solo puede ser solución si se asume en forma franca, con decisión de cumplir lo que se vaya acordando y claros mecanismos de verificación de resultados. Las partes del diálogo no tienen alternativa, deben llegar a acuerdos por el bien del país.
Y si bien en última instancia la problemática de Venezuela no la resolverán los actores internacionales, la resolverán únicamente los mismos venezolanos, mi país está convencido de que la participación de la OEA en el marco de la normativa de la Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana es esencial en la búsqueda de solución a la problemática de ese hermano país. Muchas gracias. Gracias. Ofrezco la palabra a Chile. Muchas gracias, señor presidente. Nos unimos también a las expresiones de felicitación por la forma como usted ha conducido esta sesión, señor presidente, sesión como señalábamos anteriormente y como lo han expuesto también otros oradores que me han antecedido en el uso de la palabra, de una sesión legítima, plenamente válida, que se ha ajustado a los reglamentos. Es preocupante ciertamente, y lo planteamos como una reflexión, que sobre texto de interpretaciones antojadizas, arbitrarias, excluyentes, nos apartemos del verdadero sentido de las atribuciones que tienen los órganos de esta organización. Aquí escuchamos normalmente que la organización no tiene más facultades que aquellas que expresamente se señalan. Y las normas del estatuto, del reglamento, de este Consejo señalan claramente cuáles son las facultades que tiene el presidente en caso de ausencia o impedimento, el vicepresidente, o en caso de ausencia o impedimento del vicepresidente del que le sigue en antigüedad. De manera tal, señor presidente, que quienes no quieran asumir esta responsabilidad, que es una responsabilidad seria, porque anteponen sus ideologías y preferencias políticas, no pueden estar a cargo de las sesiones del Consejo Permanente. El presidente, usted, señor presidente, nos representa a todos y no podemos aceptar que cuando resultan convenientes las sesiones del Consejo se admitan y cuando no sean convenientes al parecer de un presidente, arbitrariamente se suspendan o se cancelen. En consecuencia, señor presidente, nuestro reconocimiento a esta reunión, que supone un reconocimiento a la institucionalidad de la organización. Nuestro país fue copatrocinante de este proyecto de resolución, hasta hace un momento proyecto, hoy día resolución, adoptada por una mayoría de países. Somos respetuosos con aquellos que tienen otra visión y que se abstuvieron por legítimas consideraciones. Nuestro país concurrió como copatrocinante en este proyecto, en esta resolución, fundamentalmente porque creemos, como lo han manifestado todos los actores políticos, nuestra presidenta, que los acontecimientos ocurridos la semana pasada en la hermana República Bolivariana de Venezuela son situaciones graves, son situaciones que ameritan nuestro pronunciamiento y nuestro rechazo. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, manifestó a nombre del gobierno y del pueblo chileno su condena a cualquier situación que altere el orden democrático de Venezuela e hizo un llamado a las autoridades de ese país para ofrecer toda aquella colaboración para buscar los caminos que permitan que en Venezuela se pueda retomar el diálogo y volver a asegurar un Estado de Derecho y de plena democracia. En este mismo sentido se ha pronunciado nuestro canciller Heraldo Muñoz. Chile, señor presidente, para no extendernos en nuestra presentación, país que cree en la separación de poderes, que cree en la independencia y autonomía judicial, cree que ha llegado el momento de que la OEA actúe con sentido de urgencia y que adopte
todas aquellas acciones y realice todas aquellas gestiones que sean necesarias conforme a nuestros instrumentos, a aquellos instrumentos que nos obligan, Carta de la OEA, Carta Democrática Interamericana, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en Venezuela. Es una invitación a un diálogo civilizado, respetuoso. Es una invitación no a la desestabilización, ni menos a una solución que no sea pacífica. Nuestro reconocimiento a este Consejo por la decisión adoptada esta tarde. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Embajadora Jennifer Lotten puede hacer uso de la palabra. Thank you very much, Mr. Chair. And please let me begin by thanking Foreign Minister Susana Malcorra for her presence here this afternoon, especially for her dignity and composure in the face of some very unreasonable interruptions. I would note that this body has certainly always allowed foreign ministers who attend before it to speak without interruption, and I regret that that was not the case today. I would also like to thank Vice Minister Solano from Costa Rica, who was here with us through a very long afternoon. I regret that he had to be part of what we went through today, but I do appreciate his support and his presence here with us this afternoon. Canada very firmly supports the resolution that was adopted here today at this Permanent Council. We are very proud to include our name along with the other co-sponsors of this important resolution. The resolution effectively captures the grave concerns that Canada has as we watch the deterioration of democratic order in Venezuela. Canada believes that the Inter-American Democratic Charter requires its adherents to do all we can to support a peaceful return to democratic order in Venezuela. This, however, is a shared responsibility, and we urge Venezuela to take appropriate action as quickly as possible. We can no longer remain silent at the situation before us, and Canada will continue to work within this forum to build support for the principles and values that this organization and its foundational documents advance. Mr. Chair, I thank you as well for your exemplary conduct this afternoon, and I thank all member states who remained through to the end of this session to do the work that this organization has put in place to achieve. Thank you very much. Gracias, embajadora. Ofrezco la palabra al señor secretario general. Gracias, señor presidente. Mi reconocimiento a este Consejo Permanente por la resolución aprobada. Mi reconocimiento a la presencia de la señora Canciller de la República Argentina, Susana Malcorra, quien nos ilustrara y nos dejara sus profundas reflexiones, así como el posicionamiento del Mercosur en este ámbito. También a la presencia del vicecanciller de Costa Rica, Alejandro Solano, quien también nos precediera en el uso de la palabra con importantes reflexiones. Obviamente no compartimos que se suspenda una sesión del Consejo Permanente unilateralmente sin consultar a los 20 países que la proponen. Sí, reconocer de Bolivia el autoexcluirse de la presidencia cuando era un tema que ellos sentían muy cerca de su interés nacional. Ese es también, creo que es algo importante que debemos reconocer llegado a este punto de la tarde. El tema es que mientras nosotros deliberábamos aquí, estábamos por empezar a deliberar y deliberábamos, tenemos 4 presos políticos más en Venezuela. Roberto Enrique, presidente del COPEI, Eduardo Benentur de Lima, militante del COPEI, el coronel Ricardo Somascal y el capitán Ángelo Heredia. 2 diputados fueron agredidos, uno con un corte profundo sobre el ojo, el diputado Juan Requesens, y uno con una fractura, el diputado José Brito. Esto demuestra la seriedad de lo que estamos hablando. Venezuela, mientras nosotros discutíamos acá, llegaba al preso político número 117. Definitivamente
no se puede negar que no hay un problema y que existe una alteración del orden constitucional. Hemos acumulado demasiada información en este tiempo. Ustedes saben, hemos presentado 2 informes que son largos, documentados, basados en hechos. Hay una figura que todavía a mí me cuesta asimilar en todo este proceso. Es la figura del desacato. Diversas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia insisten en la figura del desacato por parte de la Asamblea Nacional. Repiten expresiones de fallos anteriores. Definitivamente el pretendido desacato a decisiones de la Asamblea de la Asamblea Nacional a decisiones del Tribunal y las propias acciones del Tribunal, por lo cual esa figura del desacato ha permitido, por ejemplo, que el presupuesto se apruebe en otro ámbito, que la rendición de cuentas se haga en otro ámbito, que las designaciones se hagan en otro ámbito. Ustedes se pueden imaginar que las garantías parlamentarias están dadas en la base de la independencia de poderes. Las que la Asamblea Nacional supuestamente desacata decisiones del Poder Judicial, el Poder Judicial invalide lo que haga, cualquier cosa, cualquier ley que dicta, pasada, presente y futura, y se atribuye la función del legislador por sí o por quien decida. Legislador elegido por la sala de un tribunal, órgano elegido por la sala de un tribunal, es volver a antes de Montesquieu. O sea, pobre Montesquieu. Pobre la evolución jurídica que han tenido nuestros países de separación e independencia de poderes. Peor aún, la definición que desacato parece dar esta sala es la de sumisión del poder legislativo a lo que decidan los demás poderes del Estado. La Asamblea Nacional, dicen textualmente, debe seguir no solo las pautas que la propia Constitución prevé, sino también acatar las disposiciones y decisiones que el resto de los poderes del Estado dictan. Pregunto, llegado el caso, ¿ello se aplica también para los actos del Poder Ejecutivo? ¿Y podría entonces esa sala o quien ella designe ejercer las funciones también del Ejecutivo? O sea, es prácticamente el despropósito en el derecho constitucional. El desacato se da, además, cuando se incumple una orden de una autoridad jerárquicamente superior, de acuerdo con la Constitución venezolana, como ocurre en cualquier constitución de un Estado respetuoso del Estado de Derecho. Los poderes del Estado son independientes. La Asamblea Nacional es elegida por votación universal y le compete legislar sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional, entre los cuales está el Poder Judicial. Es la Asamblea Nacional también la que selecciona definitivamente y puede remover a los jueces del Tribunal de Suprema Justicia. Difícil ver en todo ello una relación de jerarquía superior del Poder Judicial sobre el legislativo que se ajuste a la definición de desacato. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no tiene ninguna mención de desacato, ni le da ninguna competencia al Poder Judicial para cumplir funciones del legislativo, y mucho menos para ejercer sus competencias parlamentarias, por ninguna razón, y menos por una causal inexistente en su texto. Definitivamente, la marcha atrás que dio el TCJ, el no atribuirse funciones de la Asamblea Nacional, no solo pone en manifiesto lo absurdo del fallo original, sino demuestra una vez más, que la Corte está completamente cooptada por el Ejecutivo. Nos podríamos enfocar hoy nuevamente en la situación humanitaria. Quise mencionar a los nuevos 4 presos políticos, a los 2 diputados agredidos. Definitivamente, desde el punto de vista jurídico, la alteración del orden constitucional ha sido absolutamente profunda y devastadora en Venezuela. Y el reconocimiento por parte de este cuerpo en el día de hoy es un paso importantísimo para recuperar la democracia, el restablecimiento de la democracia en ese país. Y que nadie dude de las mejores intenciones de todos los países aquí representados y del propio secretario general. Todos hemos querido que esto se resolviera mucho antes. Hubieron oportunidades para el gobierno venezolano en mayo del año pasado, en junio del año pasado, en septiembre del año pasado, en octubre del año pasado, en noviembre del año pasado, sumándose el Vaticano al diálogo. O sea,
el gobierno de Venezuela ha tenido más oportunidades que ningún otro país al que se le ha aplicado la Carta. Incluso el propio gobierno de Venezuela fue el primero en invocar esta Carta Democrática Interamericana cuando el golpe de Estado contra el presidente Chávez. El primer país en invocar la Carta, y hoy verdaderamente la posición que tuvo el presidente Chávez ha sido completamente subvertida por sus delegados aquí presentes, como su legado político e histórico. Gracias. Gracias. Señor secretario, quiero reconocer la presencia del vicecanciller don Alejandro Solano, que nos ha acompañado hasta el final de esta sesión. Quiero reconocer que todas las expresiones hechas en este periodo de expositivo son valiosas para que los 23 miembros de este Consejo que hemos cubierto esta sesión estemos claros de las nobles intenciones del Consejo y de la organización para con el futuro de todos y cada uno de nuestros países. Agradecer que habrá un interés, ha habido un interés del mundo del cual son parte los distinguidos comunicadores sociales que nos acompañan, a quienes reconozco su paciencia y su esfuerzo, sé lo difícil que es estar pendientes de algo que no ocurre, pero que ha ocurrido y que tiene las mejores intenciones y han podido recoger las nobles opiniones de todos los que me han precedido en la palabra. Gracias. Simplemente he asumido una responsabilidad en la que creo de conformidad con el derecho internacional y les deseo lo mejor a todos y deseamos lo mejor para Venezuela. Se cierra la sesión.